¿Qué tal a todos? Espero que ustedes estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Brother Hernández les saluda por supuesto a su amigo y su hermano Ezequiel Hernández. Y hoy quiero seguir hablando del tema que he venido desarrollando desde unos meses para atrás. El tema del que he estado hablando es raíces hebreas. Raíces hebreas, cómo se inició, sus proponentes, los que están impulsando este movimiento. Para los que no saben, este grupo de raíces hebreas se origina aquí en Estados Unidos allá por el año 2003, con obviamente Jim Staley. Es un norteamericano que vive aquí en Estados Unidos. Fue un líder aparentemente, pastor, no estoy 100% seguro, de las iglesias no denominacionales que vendrán siendo eh, una, una mezcla de iglesias pentecostales con otras creencias más, pero están por esa línea, estas iglesias. Entonces aparentemente el señor Jim Staley pertenecía a esta congregación y por allá por el año del 2003 es cuando supuestamente recibe esta revelación donde Dios le habla audiblemente a él y es como sale el movimiento de raíces hebreas. Ahora ya he subido algunos videos hablando del tema de un punto investigativo, por supuesto, y también, por supuesto, de un punto de vista bíblico, lo que a nosotros nos interesa como creyentes bíblicos es seguir a nuestro Señor Jesucristo, al Jesucristo de la Biblia, al Jesucristo que nos es revelado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso es lo que realmente a nosotros nos interesa al final del día. Y bueno, este movimiento de raíces hebreas empieza, como les digo, por allá por el año 2003, según lo que he podido investigar hasta el día de hoy. Y toda la evidencia que yo he recolectado es prácticamente de las páginas de ellos y también de sus videos, de sus enseñanzas y muchas de las entrevistas que ellos han dado y que están obviamente disponibles a todo mundo por medio de internet, por medio de YouTube, por medio de Facebook. Ustedes pueden ver toda esta información y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Ahora, entiendo que mucho de este material no está en español, eh, y mucho de este material está realmente traducido. No, no mucho, sino un porcentaje pequeño está traducido al español por medio de traductores. Ahora, para los que no hablan inglés, rapidito, sé que es difícil si no hablas inglés entender completamente todo lo que está diciendo este hombre y otros hombres más. Y siempre, por lo regular, muchos traductores, especialmente por medio de estas enseñanzas, porque muchos de ellos tienen sus enseñanzas o tienen su ideología, traducen a estos predicadores como ellos quieren. Entonces, lo que yo he podido notar al momento de que la gente traduce los videos de Jim Staley al español, en este caso Álvaro Martínez, que fue uno de ellos, y otros más que han querido traducir los videos de Jim Staley al español o doblarlos al español, le secuestran palabras, por ejemplo, algunas cosas que dice Jim no las traducen bien y pues al final de cuentas pues no están haciendo un buen trabajo. Pero eso como quiera no quita que como quiera muchas cosas que dice Jim Staley simplemente no van con el cristianismo bíblico. Pero bueno, en esta ocasión les quiero presentar a ustedes más evidencia de Jim Staley, de cómo fue que él empieza el movimiento Raíces Hebreas. Yo sé que hay muchos que dicen, no, es que el movimiento de Raíces Hebreas no empieza con Jim Staley. Yo soy de la opinión diferente. Para mí realmente no es muy relevante porque yo soy un cristiano bíblico, yo sé en lo que creo, yo he sido salvo, yo no soy parte de Raíces Hebreas, pero he conocido algunas personas que los han querido hacer caer en el movimiento de raíces hebreas y gracias a Dios pues no han caído. De hecho tuve alguna plática con uno o dos por ahí. Brevemente les di mis puntos, les di el material que yo he podido encontrar del punto investigativo, comparándolo con las escrituras en algunos puntos. Y gracias al Señor que pues algunas personas ya han optado por no seguir o por ya eh, no seguir este movimiento si es que estaban como medio cayendo. Pero bueno, no yo realmente, sino el Señor. Es el que realmente hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al punto que estaba haciendo anteriormente, hay más evidencia de la misma boca de Jim Staley. Hay una entrevista que recientemente encontré no hace mucho tiempo
y miré todo el video, pero voy a poner el video en la parte donde empieza Jim a hablar acerca de cómo es que él comienza el movimiento Raíces Hebreas. Ahora, como dije hace rato, hay muchos que dicen, no, eso no es verdad. Eh, Jim no empezó el movimiento Raíces Hebreas. Yo difiero todo lo contrario. Porque Jim Staley mismo dice y él reconoce que él empieza el movimiento Raíces Hebreas. Pero no solo él, de hecho Diego Higuita dice que Raíces Hebreas le fue entregado a él allá por el año 2012. Entonces, en realidad, Diego Higuita, el pastor de las iglesias CMC Shalom Internacional, que tiene iglesias por muchos lados, que yo creo que no reúne los requisitos para ser pastor bíblico, o sea, no como lo tenemos delineado y los requisitos bíblicos, él no los cumple, pero bueno, eso es otro tema. Um, Realmente, Jim Staley vuelve a decir lo mismo, lo que he podido sacar a través de mi investigación, que él recibe este movimiento y él es el que empieza este movimiento de raíces hebreas. Pero bueno, voy a ponerles ahí la información, es un video en YouTube, una entrevista que le hicieron el mismo entrevistador que le hace la entrevista a Álvaro Martínez, el que prácticamente difunde toda esta información en español, que ahora de hecho está ya con Michael Rodd, ya no está con Jim Staley. eh, y por supuesto también Diego Higuita fue discípulo directo de Jim Staley, al igual que Álvaro Martínez. Pero bueno, voy a mostrarles el material, vamos a ver la evidencia de cómo Jim Staley, por su misma boca, esto no es un invento, todos mis videos y toda la información que he puesto, damas y caballeros, es de un punto de vista investigativo, apuntando al verdadero Jesucristo, al Jesucristo del Nuevo Testamento, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien tenemos revelado en las Escrituras. Es a Él a quien queremos seguir. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Jim Staley y vamos a ver cómo es que supuestamente él recibe esta revelación y cómo es que se ha propagado por Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, no tanto aquí en Estados Unidos, sino realmente más en Latinoamérica es donde a lo que yo puedo observar está prácticamente arrasando por allá. Pero bueno, voy a ponerles aquí el video de la entrevista y voy a poner pausas brevemente en algunos puntos para yo dar mi opinión en algunos puntos, pero voy a ponerles ahí la entrevista, así es que permítanme un segundo. Voy a poner la página por aquí. Vamos a agrandar esto aquí. Bueno, entonces este video nada más, la calidad del video no es muy alta, ya la quise poner un poquito más alta, pero lo más alto que me deja ponerlo es en 360, si es que espero que si no se ve la imagen muy clara, por lo menos puedan escuchar el audio clarito. Pero bueno, este señor que ustedes ven aquí, este señor, es aparentemente el dueño del canal Radio Génesis TV. Ellos fueron los que, como les dije hace rato, entrevistaron a Álvaro Martínez y también a Diego Higuita. Aparentemente también entrevistaron a Jim Staley, prácticamente el maestro, el pastor de Diego Higuita y de Álvaro Martínez. Pero bueno, vamos a escuchar la entrevista o parte de la entrevista, la adelanté hasta el minuto 16 porque yo ya vi la entrevista y este muchacho que ustedes miran aquí es el ayudante de este hombre y esta mujer que están aquí y él está traduciendo las palabras de Jim Staley, lo que Jim Staley está diciendo lo traduce al español, pero me pude percatar que muchas cosas que dice Jim, este muchacho las está traduciendo mal y no está diciendo algunas cosas que Jim está diciendo. De hecho, algunas cosas me parecen importantes de las que habla Jim que él no está traduciendo bien. Pero bueno, vamos a ponerle play y vamos a escuchar qué es lo que dice Jim Staley y de nuevo cómo es que él empieza el movimiento de raíces hebreas. Así es que vamos a ponerle play a este video y bueno, veamos qué es lo que dicen. Bueno, aquí voy a enviar una foto. Are you getting the photos now? Let's see. I got the first one. Okay. I did. Por WhatsApp, ¿verdad? No, por normal. ¿A dónde le está llegando mejor? I'll edit this. It's fine. Are you getting them through WhatsApp? It's coming directly through text. Text. Ok, Texto. perfecto. Entonces,
Vamos a hablar ahora de cómo fue ese nacimiento de las raíces hebreas. Aquí algo interesante que el entrevistador aquí está diciendo, vamos a hablar ahora de cómo fue el nacimiento de raíces hebreas. Ok, aquí van a entrar ya en materia de cómo supuestamente nace raíces hebreas. Como les dije, yo ya puse la información en otros videos que he subido acerca de cómo nace el movimiento de raíces hebreas, según mi investigación. Y vamos a ver qué es lo que dice Jim aquí de nuevo respecto a cómo es que empieza este movimiento de raíces hebreas. Y en esta fotito quiero saber si las niñas y todos los niños, las niñas no, sino las niñas, sí. La familia. Sí, porque qué hermosura de niñas, tan hermosas. Estas niñas, toda la familia nació en raíces hebreas. ¿Cómo fue ese proceso ahora? ¿Cómo empezar lo que es las raíces hebreas? So let's Y bueno, como ustedes ven aquí, de nuevo la entrevistadora dice que si toda la familia, todos los niños de él, porque tiene una familia, como yo creo la mayoría tenemos una familia, ella está preguntándoles lógicamente, en español, ustedes pueden entender perfectamente lo que ella está preguntando, pero ella quiere saber cómo fue que nació el movimiento de raíces hebreas. let's talk about you guys, of course, getting married, and eventually. We don't know. We know that you are in the Hebrew roots. All of we know that, but how? El muchacho aquí está diciendo, nosotros no sabemos, eh, aparentemente no sé si él desconoce o conoce, pero dice nosotros no sabemos, sabemos que estás en raíces hebreas, está diciendo él, pero no sabemos aparentemente cómo fue que empezó. Entonces él ahora le está traduciendo la pregunta de ella, porque aparentemente él está sirviendo como de intermediario entre Jim Staley y pues estos señores que son los directores de Radio Génesis. Pero bueno, vamos a seguir oyendo lo que dice él. How did that happen? How did from marriage to I don't know starting another church and the and Christians? Talk to us about that. Entonces aquí él está preguntando, queremos saber cómo fue que pasó, iglesia, la nueva iglesia, cristianos, dinos un poco más de eso. Sure. So this is actually a pretty incredible story that not a lot of people know, I guess. It's Entonces Jim aquí está empezando por decir, esta es una historia increíble que aparentemente no mucha gente, been a long journey, but when we got married in 1996, we immediately got pregnant with our first daughter, Hannah. pues, según Jim aquí se casaron en el año 96 y pues salió embarazada su esposa. And we were going to a non-denominational church. Iban a una iglesia no denominacional. En verdad muchas personas no conocen esta historia de cómo sucedió esto, pero en 1996, justo después de casarnos, tuvimos a nuestra primera hija, Hannah, y estábamos atendiendo a una iglesia sin No denominación. denominacional. De hecho, cuando Jim dice en sus otras entrevistas, él dice que aparentemente él era un pastor o un maestro en la congregación donde él asistía antes, una iglesia no denominacional, como les dije al principio. De hecho, las iglesias no denominacionales son una mezcla realmente del movimiento como pentecostal y otras enseñanzas. Y realmente dicen que no son denominacionales, pero en realidad al final del día son congregaciones de estilo pentecostales. 4 years later, we had another daughter named Sierra, and this church was our total home. It was a homeschool church. We wanted to homeschool our kids, and every friend that we ever had was in this church. Y después, 4 años después, tuvimos a nuestra segunda hija, Sierra, y también estábamos en otra congregación, y esta iglesia en la cual estábamos atendiendo era para todo, era en sí todo para nosotros, porque habíamos querido hacer casa en escuela para nuestras hijas. Excelente. Para muchos de los que no saben, aquí en Estados Unidos, en algunas congregaciones tienen escuelas. Les digo porque aquí donde yo me congregaba, en una iglesia bautista, teníamos lo que vendría siendo una escuela para niños que son creyentes. Entonces, lo que es el homeschool, a lo mejor ustedes saben lo que es homeschool, es como clases en casa, pero con un currículo cristiano o con un
currículo bíblico. Más que nada eso es lo que es eso. No sé si en Latinoamérica hagan mucho esto, pero sé que aquí en Estados Unidos sí lo practicamos. De hecho, aquí en Florida, donde yo vivo, hay muchas iglesias que hacen homeschool, y hay iglesias que tienen escuelas, que son escuelas privadas, pero que están patrocinadas por la congregación local y tienen maestros y tienen un currículo que está aprobado por el Estado. Y allí se ora, a diferencia de las escuelas públicas. En las escuelas públicas no se ora, ni se lleva la Biblia, pero en estas escuelas privadas, que vendrían siendo sostenidas prácticamente por la congregación local, sí hacen esto. Les digo porque en un tiempo nosotros íbamos a suscribir a nuestros hijos en una de ellas, pero al último optamos por no hacerlo. Pero bueno, eso nada más quería darles un poquito del trasfondo de qué significa esto, lo que es el homeschool. In one of the church services on a Saturday night, something extraordinary happened that changed the course of my entire life. Entonces aquí Jim está diciendo de nuevo lo que ha dicho en otras entrevistas y lo que yo mismo he dicho en mis videos, sacando la información. Dice que algo extraordinario pasó un sábado en la noche cuando estaban orando. Algo extraordinario. Y aquí es donde él va a empezar a hablar un poco de lo que aparentemente Dios le habla audiblemente. Pero bueno, vamos a dejar que siga diciendo aquí lo que tiene que decir. Un sábado en la noche, en uno de los servicios de la congregación, sucedió algo que en sí cambió el destino de mi vida. It was a prayer service where everyone was praying at different times for a particular family whose son was having problems. Algo que sucedió era que cada familia se tomaba un turno para cuidar a una persona una familiar que tenía problemas. Aquí el muchacho no tradujo bien lo que dijo. Lo que dijo aquí Jim fue que en esa reunión, un sábado, oraron por un joven, aparentemente fue un joven, por quien tuvieron que orar o estaban orando por este joven porque aparentemente estaba pasando una situación, esta familia en particular y específicamente un joven por el quien estaban orando. In this meeting, I felt very compelled to pray as well because I knew this young man since he was a little kid. Y en esta reunión que estábamos teniendo sobre este muchacho, yo me sentí en sí bien sentido de poder llegar a este muchacho porque lo había conocido desde que era un niño. Aquí otra vez sí tradujo más o menos bien, pero lo que dijo Jim aquí fue que como él conocía a este jovencito desde que era niño, o a este joven desde que era niño, él se sintió también movido a orar de una manera especial, por decirlo así, por este jovencito, porque aparentemente lo conocía desde que era pequeñito. When I went to pray, the most extraordinary thing happened to me. When I went to pray, I audibly, for the first and last time in my life, I audibly heard the voice of God say, when you pray, someone is going to stop you. Esta fue la única y diría yo la última vez en sí cuando audiblemente pude escuchar la voz del Eterno esa noche y me dijo, cuando tú comiences a orar, alguien va a tratar de pararte. Y lo que dijo aquí este muchacho, el traductor aquí de ellos, sí está más o menos correcto, pero otra cosa que este traductor sacó que Jim no dijo, que él está diciendo el Eterno. Jim no dijo aquí el Eterno, Jim dijo Dios. Entonces es muy importante eso, como les digo, hay algunas frases que yo creo que por la ideología, por la mentalidad que tiene el traductor, él está diciendo una palabra que Jim no dijo. En este caso, este muchacho dijo el Eterno, pero en realidad Jim no dijo el Eterno, Jim dijo Dios. When this happened, it shook me so much and scared me that I got out of my chair and went to the back of the sanctuary, and my face was really hot, and I was walking back and forth trying to understand what just happened. Y cuando esto sucedió me fui atrás al santuario, mi cara estaba bien caliente y estaba tratando yo de entender qué es lo que estaba sucediendo.
Entonces, aquí lo que está pasando, según Jim, según el testimonio de Jim, es que Dios le habla audiblemente, como dijo el traductor, por primera y última vez. Eh, pero después hay una aparente pequeña contradicción porque después Jim dice que Dios le habla otras veces. Entonces no sé si Jim probablemente aquí dijo esto, se equivocó, pero ya en otra, más adelante en la entrevista sigue diciendo que Dios le habla todavía después. Pero el punto aquí es, damas y caballeros, que Jim dice, Dios me habló audiblemente. Ahora, nosotros sabemos que hay ciertos grupos ahorita que se manejan de esta manera. Por ejemplo, en algunas iglesias pentecostales o en algunas iglesias de Asambleas de Dios, siempre tienen estas arrebatos, por decirlo así, o esta manera de ser dentro, entre ellos mismos y dicen, Dios me habló a través de un sueño, o yo oí la voz de Dios, Dios me dijo que te dijera, Dios me dio un mensaje para ti, etcétera, etcétera. Siguen con estas ideas. Como les digo, las iglesias de Jim Staley, donde estaba Jim Staley, las no denominacionales, tienen una mezcla de creencias de este tipo. Al menos nosotros como creyentes bíblicos, como bautista, yo soy bautista, nosotros sabemos que Dios ya no le habla a nadie. Si esto fuera así, si Dios siguiera revelando todavía cosas, entonces la pregunta del millón es, entonces los mormones tienen razón, ya que José Smith reclama que Dios le habló. ¿O qué tal las iglesias adventistas con Elena G. de White? ¿O qué tal Mohammed, el fundador del Islam, cuando aparentemente el ángel Gabriel va y le habla a él? Le lleva un mensaje de Dios aparentemente y de ahí nace el Islam. Entonces, si es verdad que esto supuestamente es verdad, entonces, ¿quién de todos esos grupos que reclaman supuestamente decir Dios me habló tiene la verdad? Si esto es así y, y vamos a estar siempre con esa mentalidad de que siempre Dios va a revelar algo nuevo a través de los siglos, a través de los años, entonces ¿quién de todos estos tiene la razón? Sin embargo, cuando nosotros que tenemos ya sabiduría y madurez en las escrituras, nosotros sabemos que definitivamente la última vez que el Señor revela algo fue a través de su apóstol Juan. Ahí se cierra la revelación para el creyente. Aunque hay puntos de diferencias entre dos grupos respecto a esto, unos que dicen que sí, otros dicen que no, pero nosotros sabemos que en realidad, franca y sinceramente, sí se cierra la revelación y Dios ya no nos habla a nosotros, sino a través de su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos ahorita, eso es lo que han tenido los creyentes a través ya casi de 2000 años. Entonces, si vamos a creer lo que dice Jim Staley que Dios habló, entonces caería y de hecho cayó en este pequeño grupo de todos estos hombres y mujeres que reclaman la supuesta eh, exclamación o reclamación gigantesca de decir, oí la voz de Dios, Dios me habló. Pero bueno, sigamos aquí escuchando la entrevista. But after about 20 minutes, I had convinced myself that I was crazy and hearing things. And so I went to pray. And about 3/4 of the way through my prayer, one of the associate pastors came and put his hand on my shoulder and never said a word, but was indicating for me to stop praying. Y cuando yo estaba en este momento, decidí que necesitaba orar y comencé a orar y casi 3/4 comenzando esta oración, cuando estaba orando, el pastor asociado de esta comunidad, de esta congregación, vino y me colocó su mano en mi hombro y casi indicando que debería parar de orar. Immediately, I was completely emotionally traumatized because this voice told me that this was going to happen, and it happened right before my eyes. Inmediatamente quedé casi traumatizado porque la voz que había escuchado del Eterno me había dicho que esto iba a suceder y literalmente sucedió al frente de mis ojos. Otra vez, Jim no dijo al Eterno. Jim ni siquiera dice Dios aquí en lo que dijo ahorita. Entonces aquí el traductor de nuevo vuelve a sacar palabras que Jim no dice y está diciendo cuando el Eterno supuestamente le habla de nuevo. Jim aquí no dice el Eterno, ni siquiera menciona el nombre de Dios. Entonces es muy importante, como les digo, entender
que los traductores tiene su mentalidad o tiene sus ideas y él está diciendo algo que Jim ni siquiera dijo. Es que mucha atención a eso. So immediately I went to this pastor and I asked him afterwards, when the service was over, I said, Dave, why did you stop me from praying? And his response was, Jim, I have only heard the voice of God 2 other times in my life. I have no idea what you prayed, but this voice told me to stop you from praying. Y después de Entonces, una pausa rapidito aquí. Aparentemente el pastor o el pastor asistente de la congregación donde iba Jim, que se llama Dave, o en este caso Dave es una abreviación, un abreviativo para David. Entonces, en inglés, por supuesto. Entonces, aparentemente el pastor Dave o el pastor asistente Dave le dice a Jim que él había escuchado la voz de Dios 2 veces y ahora, aparentemente en esta ocasión, cuando estaba orando Jim, esta voz, supuestamente reclaman ellos que fue Dios, le habla a este Dave, al pastor asistente, y le dice que Dios le dijo a él aparentemente que fuera a detener a Jim de orar. Entonces, como les digo, si ustedes siguen las pistas y siguen todo con mucho cuidado, Jim no solamente, como les digo, tiene estas ideas, sino que también sus líderes en ese momento también tienen esta ideología o estas ideas de que Dios aparentemente le habla a la gente audiblemente. Porque Jim aquí fue la primera vez, pero ya para ese entonces el pastor asociado o el associate pastor de este pastor donde él se congregaba también hacer tales reclamaciones como Dios me habló. Entonces, como les digo, él simplemente, eh, ellos, aunque dicen no son denominacionales, siguen teniendo estas ideas de donde aparentemente Dios le habla audiblemente a la gente. Pero bueno, sigamos. del servicio que terminó, yo fui a donde el pastor Dave y le dije, ¿por qué me paraste cuando yo estaba orando? Y el pastor Dave dijo, en verdad yo tampoco he escuchado la voz del Eterno antes tan audiblemente así, pero tenía que pararte. Y aquí otra vez se equivoca el traductor porque lo que dijo Jim realmente fue que el pastor asistente le dijo a él que solamente 2 veces el pastor asistente había escuchado la voz de Dios. 2 veces, y aparentemente aquí de nuevo cuando Jim ora, aparentemente escucha la voz de Dios otra vez por tercera vez. Entonces aquí el traductor de nuevo, una vez más repito, se equivocan o no dicen, no sé si por conveniencia o por error, aunque me parece que se habla bien inglés el muchacho, no voy a mentir, habla bien inglés. No sé si es por la presión del momento de que está traduciendo, porque yo sé que cuando estás traduciendo hay presión, yo lo entiendo. Pero a la misma vez no sé si sea que es la presión del momento o no sé si es porque él tiene también su propia mentalidad y no quiere decir todo lo que Jim está diciendo. ¿Será eso? ¿Será lo otro? No estoy seguro. Pero es importante traducir lo más claro posible cuando estás tomando un puesto de traductor. Pero bueno, seguimos. Wow. And he specifically said that God told him not to say a word, just to put his hand on my shoulder. Y el Eterno le dijo a él que no dijera nada más, solo que fuera donde Jim le colocara la mano en su hombro. Otra vez de nuevo, aquí este muchacho está diciendo el Eterno, cuando Jim nunca dijo el Eterno, Jim dijo Dios. ¿Ok? Muy importante. So when I explained to him what God told me was going to happen, he kind of freaked out and said that wow, we have a prophecy right in our midst. You need to find out what this means. And he encouraged me to fast and to pray to ask God what this means. Y el pastor Jim le dijo, oye, en verdad no sé qué es lo que está pasando. El pastor Dave le dijo a él, creo que deberías orar por lo que el Eterno, y tenemos una profecía que está sucediendo en este momento en nuestra congregación, deberías ir, y al cual oró y ayunó por los siguientes días. Punto aquí, otra vez. Este muchacho sigue diciendo Eterno. Jim no dijo Eterno. Jim dijo Dios. Y otro punto aparte de aquí es que sí, aparentemente Jim, según el pastor asociado, el pastor asistente, le recomienda a Jim que ore y ayune por 3 días.
Y aparentemente aquí el pastor asistente le dice a Jim, lo que se está desarrollando frente a nuestros ojos o a nuestra vista es una profecía. Entonces, como les digo de nuevo, otra vez, creen en Dios me habló, creen en profecías modernas, 1 más 1 igual a 2. O sea, si ustedes ven ahí, la evidencia apunta de que ellos tienen ideas, enseñanzas de las iglesias pentecostales. Entonces es muy importante. Estos son puntos que uno no puede ignorar. Hay que tener mucho cuidado. Yeah. And so I did. I fasted and I prayed, and I'll never forget on the third day of my fast, I was face down in my bed and I heard this voice again, except this time it was inside me. And it said, it gave me the name of two different people that would have an interpretation of this experience. Y después el tercer día de mi ayuno, esta vez la voz la escuché adentro de mí decir que iban a haber dos diferentes personas que iban a tener una interpretación para mí en lo que todo esto significaba. Tremendo. The only Y sí es cierto, Jim sí dijo esto aquí. Aparentemente otra vez le volvió a hablar esta voz, pero supuestamente ahora dentro de su subconsciente, no estoy seguro cómo decirlo. Pero esta voz, aparentemente de Dios, de nuevo le dice que fuera con las dos personas que él le mencionó y que le iban a revelar este misterio o qué hacer prácticamente, o los siguientes pasos. Entonces, otra vez, miramos evidencias de pentecostalismo metido obviamente aquí con Jim. Pero bueno, seguimos. thing that he told me was that the hand on my shoulder represented his hand, and that he was taking me in a different direction, and the direction that he was taking me, the people would not accept. Entonces aquí otra vez, aquí Jim dice lo que yo he dicho en los videos anteriores. Jim dice que esta mano aparente era la mano de Dios que lo había tocado por el hombro y que supuestamente lo que él estaba dando o la nueva dirección en la que Dios lo estaba llevando a él, que la gente no lo iba a recibir, sino que aparentemente lo iban a rechazar. That was the only thing that he told me. Me dijo esa vez que la mano que estaba encima mío de la representación que había sucedido era el Eterno mismo en su mano, colocándola en mi hombro, diciéndome que en la decisión, en el lugar para donde yo estaba yendo no era el lugar correcto y me iba a dar una nueva ruta. Wow. Jim no dijo que el lugar donde estaba era incorrecto, eso no dijo Jim, sino que lo que Jim dice es de que Dios lo iba a llevar por otro camino y que lo que él iba a dar o lo que él iba prácticamente a dar a la gente, creo yo, es lo que se refiere Jim, lo iban a rechazar. So I called up the first person, and I did not know her very well. I knew of her, and I'd known her for about 8 or 10 years, but I had hardly any conversation with her. Entonces llamé a la primera persona que conocía, la había conocido por más de 8 o 10 años a esta persona, pero en verdad casi no la conocía hacia un extento tan profundo. Importante, no dijo persona, dijo mujer, ¿ok? Dijo mujer. Entonces, esa es una gran diferencia cuando dices una persona o una mujer. Ahora, nosotros sabemos que en las iglesias pentecostales o asambleas de Dios, o por lo menos en estos grupos, se maneja mucho lo que vendría siendo la idea de que hay mujeres que son profetizas y que te pueden revelar cosas de Dios. So when I called her, I was kind of embarrassed because I didn't really know her very well, and I just said, "Hey, Beverly, this is what happened to me. Would you by chance know what any of this means?" Entonces la llamé y le dije, oye Beverly, en verdad no la conocía muy bien, pero ¿tú crees que tú sabes qué es todo esto, lo que significa? And so as I began to explain the experience, she immediately told me when I was finished, "Yes, I know exactly what it means." Y cuando le conté mi experiencia, ella me regresó
y me dijo, sí, en verdad que sí sé lo que esta experiencia o interpretación es. She said that the hand on my shoulder represented the hand of God, and that there would be no longer any more reception for me at this church. In other words, people would no longer receive anything that I had to say. I was very involved at the church there in teaching and on the worship team. Entonces me dijo, la mano lo que representa es que en esta comunidad, en esta iglesia en la cual tú estás, ya la gente no te va a escuchar, la gente ya no te van a seguir, ya que yo era muy envuelto en esta iglesia y también en el equipo de adoración, pero ya no iban a ser, ya no iba a ser escuchado en esta iglesia. Y sí, como les digo, o sea, lo interesante es que él va con esta mujer y aparentemente esta mujer le revela a él lo que supuestamente Dios le quiso dar a entender a él en el sueño o en la visión que él tuvo o cuando él escucha más bien la voz de Dios. Entonces pónganse a pensar, lógica, y yo no soy parte de este grupo ni nada por decirlo, yo rechazo totalmente esta idea, pero nada más pónganse a pensar, ¿qué de lógico tiene decir Dios me habló y Dios me dijo y que Dios te dé algo pero que no termine de decirte lo que tenía que decirte y ahora tiene que usar a otra persona para que supuestamente te explique lo que realmente quiso decir Dios? No sé si entienden la lógica detrás de eso. O sea, de un punto de vista lógico, no tiene, no tiene absolutamente ninguna lógica. Entonces, nada más poniendo este punto allí. No que yo creo en esto, realmente yo no creo en esto, pero nada más lo dejo allí como un pensamiento. She emphasized to me that God was telling her that it was very important for me to understand that this had nothing to do with that pastor putting his hand on me, that it was God putting his hand on me, and that he was not allowed to speak because the whole experience was, he was representing God in my life. Dave was not allowed to speak. God was the one that was giving this message. Y le dijo que la razón por la cual el pastor Dave se le había dicho de que no hablara él con el pastor Jim, sino que solo le colocara la mano, era porque era la mano de Dios diciéndole a él, o sea, que era la representación de la mano del Eterno sobre el pastor Jim. Tremendo. Otra vez de nuevo, no dice la mano del Eterno, Jim dijo la mano de Dios. Es muy importante hacer eso, claro, esos términos. So after I got off the phone with her, I called the other person and didn't even really get halfway done with my story. And this person told me the exact same thing, except she had added that God was calling me from my church out of my church. And that is where my life began to get scary because our church was everything to us. Y la segunda persona casi en otras palabras dijo exactamente lo mismo en el sentido de que el Eterno los estaba sacando de esta iglesia a ellos y que ya no era parte de esa iglesia en sí. Y para nosotros era muy miedoso el escuchar estas palabras debido a que esta iglesia era todo para nosotros. Tremendo. So I personally was having my Sarah moment, so where I was like, you know, he had this experience, and I'm like getting ready to homeschool. All my help is there, all my friends are there, and I'm like, are you sure? Like, are you sure you heard the voice of God? Y yo tenía en este momento casi una experiencia como la de Sara, en el sentido de que yo estaba lista para comenzar mi escuela en casa, estaba Pausa aquí breve. Ella nunca dijo que ella tuvo una experiencia como la de Sara. Ese simplemente es un error del traductor. En ningún momento ella menciona esto. Lo que ella dice es que ella tenía un poco de duda y ella le pregunta a Jim, le dice, Jim, ¿estás completamente seguro de esto? De que Dios te habló. Como dice ella tenía sus dudas, ella tenía amistades en la otra congregación donde ellos estaba a punto de comenzar lo que vendría siendo el homeschool para su familia, y ella tenía estas inquietudes, pero en ningún momento, nota rápida, el traductor aquí no está siendo sincero porque ella nunca dijo que ella se sentía como Sara ni nada por el estilo. Aquí es otro error de nuevo del traductor, como ya lo he hecho en varias ocasiones y también donde cada vez que dice Jim Dios, él dice el Eterno.
preparándome muy bien y en sí le decía a él, ¿estás muy seguro de que tú escuchaste la voz de Dios, que tú estás escuchando la voz de Dios? Yeah, so I'm crying and I'm in disbelief that he's really hearing from God. And I remember him saying to me that he said, Cheryl, do you really think, well, he gave me an analogy because he's really good at Ned. Do you remember that when we first moved into our apartment, when we were first married, and we thought that was like the greatest thing on the planet? And at the time, we had just built a house. And so he was comparing, and it's a physical thing, but he was comparing and saying, like, do you think that God would really call us away from something only to not give us something better? Entonces yo estaba llorando en ese momento y el pastor Jim usó un ejemplo, dice ella que es muy bueno él con los ejemplos, al cual él le dijo, ¿te acuerdas cuando nos movimos a nuestro primer apartamento y que ahora estamos en una casa? Aunque es esto físico, lo que él quería expresar era como si Dios nos ha llamado a hacer algo, él nos va a respaldar. Yeah. So what happened was, well, go ahead. You want to finish? Well, yeah, I was just going to say that, it was for me, it was a total trust thing, but I really appreciated that he helped me through that and that he helped give me an analogy and helped me to see that, like, God's in control here. God wouldn't do this if there was not a plan of action. But the scary part was that he was saying also that we were not going to church date. So he said, we're not going to go around to all the churches in town and pick another one out. We're going to wait for God to tell us what's next. And I'm like, how are we going to find something? Entonces lo miedoso de todo esto, por supuesto, era y le doy gracias a él que fue tan ayudante en tomar esta decisión, porque era una decisión bien difícil, y algo que el pastor Jim expresó fue de no hacer citas en iglesias, en el sentido de que después de que saliéramos de esta comunidad o esta iglesia, no íbamos a comenzar a ir a una gran cantidad de otras iglesias después de esto, sino que íbamos a dejar que Dios estuviera en control de la situación. So after she kind of began to take on this Abrahamic moment in trust, 3 days after we told our pastor that we were leaving our church, I got a phone call from someone I had never met. Entonces, después de este momento hebraico que estábamos, abrahámico, que estábamos viendo al frente de nosotros, 3 días después recibo una llamada de otra persona. This person said, hey, I know you don't know me, and I don't know you, but I know your mom, and I just wanted to invite you to our Bible study that we have on Monday nights. Oye, yo no te conozco, pero conozco a tu madre y te quiero invitar a un estudio bíblico que nosotros hacemos los lunes por la noche. Tremendo. So 3 days later was Monday night. A lot of these trees keep coming up. And we went to this Bible study, and I carried in my little New King James Bible, and I thought I knew the Bible, and I walked into a living room with men with laptops. One guy had a stack of books, and they were ready for me. Entonces, 3 días después, y es bien interesante que el número 3 sigue apareciendo, el número 3, llegué con mi nueva Biblia Reina Valera a este estudio bíblico. No dijo Reina Valera, no dijo versión Reina Valera, lo que dijo Jim aquí. Lo que está diciendo aquí es una versión King James Version. Para los que no saben, la Biblia King James Version es la que se usa aquí en las iglesias, es la versión autorizada de 1611, es la versión que se usa en las iglesias aquí en Estados Unidos. Bueno, no voy a decir que la mayoría, por lo menos en las iglesias bautistas, esa es la versión que usamos. Pero Jim no dijo Reina Valera. Muy importante esto también. Y obviamente no decir lo que no es realmente. A mi sorpresa, había una gran cantidad de hombres allí bien sofisticados con sus computadores, sus laptops y otro con una gran cantidad de libros. And so when I walked into what I would learn later was the Lion's Den, was a Hebraic Bible study, and they cleaned my clock on every topic that I could bring up, and we were there till 2:30 in the morning arguing the scriptures. Y entonces
Y aquí de hecho, esto lo mencioné en los videos antepasados, porque Jim ha hablado de esto también, donde aparentemente cuando él va a este estudio bíblico, habían hombres que aparentemente tenían eh, una perspectiva judía, aparentemente hebraica, y aparentemente fue aquí donde le limpian a él prácticamente la cabeza de muchos conceptos cristianos, según él, y es aquí donde él prácticamente sale eh, cambiado. Literalmente dice él, cambiado de una manera sorprendente. Lo dice en otros videos. Pero dice que estuvo aquí en aparentemente esta reunión hasta como las 2:30 de la mañana. Ahora, eh, lógicamente solamente hay dos grupos que definitivamente pudieron haberlo llevado a él a esto, que de hecho si tuvieron ese estudio bíblico de un punto de vista hebraico, son dos grupos. Uno son judíos ortodoxos, que dudo mucho que sean los judíos ortodoxos porque los judíos ortodoxos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos rechazan a nuestro Señor Jesucristo como nosotros lo creemos, rechazan el Nuevo Testamento también. Para los que conocen de esto, lo saben. Creer en un Jesús histórico, sí creen en un Jesús histórico, muchos de ellos no lo niegan, pero no como lo tenemos en las escrituras. Ahora, si no es este grupo, que dudo que haya sido este grupo, el único grupo que queda serían los judíos mesiánicos. Son los únicos dos grupos con los que él pudo haber pasado tiempo haciendo este estudio bíblico en esta ocasión. Por eso en repetidas ocasiones en el pasado, creo yo, según la evidencia de Jim Staley, según lo que él dice, según lo que él narra, creo yo, y estoy casi, por decirlo así, convencido de que realmente fueron judíos mesiánicos y raíces hebreas. Realmente viene siendo una fragmentación de un judaísmo mesiánico. Eso es lo que vendría siendo raíces hebreas. Eh, a lo que yo puedo ver y a lo que he podido analizar hasta el día de hoy, según la evidencia no solamente de la que él ha hablado, sino a la evidencia de algunos otros proponentes de raíces hebreas que han salido después de Jim Staley. Entonces, eh, según la evidencia, damas y caballeros, creo yo que el movimiento Raíces Hebreas es realmente una fragmentación del judaísmo mesiánico. Y ahorita vamos a ver por qué digo que es una fragmentación del judaísmo mesiánico, ya que Jim sigue hablando más de esto y ahorita ustedes van a ver cómo fue que concluyó supuestamente este compañerismo breve que él tuvo con estas personas. Entonces, mi sorpresa fue el lugar de Leones en sí, a lo que yo estaba llegando, porque era un grupo de personas que estaban estudiando la parte hebraica y a cualquier tipo de mensaje que yo traía, ellos automáticamente lo podían refutar o limpiar y estuvimos ahí casi toda la madrugada. Yeah, go. So we stayed at that Bible study for about a year or so, but over that process of time, Jim was so articulate and good at defending the scriptures from a New Testament perspective that we started to run into some problems. Cuando ya estábamos en en este estudio bíblico y estuvimos por un largo tiempo, el pastor Jim, por supuesto, era muy bueno en poder traer el Nuevo Testamento y poder traerlo a la mesa, a lo cual comenzó a traer unos problemas. So a lot of the people that were in that Bible study were so far focused on the Old Testament that they couldn't rectify a lot of the verses in the New Testament. Entonces, como les dije hace rato, aparentemente después de un año que Jim estuvo con estas personas, no fue un mes, no fueron 2 meses, fue un año, empezaron a tener diferencias porque aparentemente el grupo no podía reconciliar, según su esposa, muchos versículos del Nuevo Testamento y Jim aparentemente quería actuar como el defensor de los versículos del Nuevo Testamento que no podían reconciliar y aparentemente esto causa una rotura de nuevo entre lo que Jim estaba trayendo contra lo que le estaban enseñando y duró allí un año. Entonces, como les digo, eh, realmente los que tienen muchas de esas ideas en realidad son los judíos mesiánicos. Entonces, realmente creo yo que Jim estaba entre ese grupo, aparentemente.
And that's kind of where I see that the journey began with him just having to rectify. Instead of a lot of people throw Paul out completely and then they throw the Messiah out, which is what happened in the group. Jim was like, I have got to find how the two connect and get answers. Entonces, uno de los problemas grandes que nosotros veíamos era que el grupo se enfocaba solo en el Antiguo Testamento, pero el pastor Jim, por supuesto, quería defender el Nuevo Testamento desde una forma correcta debido a que sucedía que sacaban a Pablo de las Escrituras y también llegaban a refutar al propio Mesías en este grupo. Entonces él dijo, tengo que encontrar una manera de cómo unir los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, otra vez, aquí la esposa no dijo que sacaban totalmente el Nuevo Testamento o a Pablo. No, ella simplemente está diciendo que sacaban algunas enseñanzas de Pablo, pero no especifica realmente cuáles. No sabemos si en realidad este grupo aceptaba unas enseñanzas de los otros apóstoles o no. Ella no está especificando, pero me parece que aquí también un poquito se equivocó el traductor. Pero sí, según lo que dice ella, en este grupo se enfocaban más en el Antiguo Testamento y estaban sacando enseñanzas de Pablo y algunos conceptos de El Salvador o del Mesías del Nuevo Testamento. Pero ella no dice que todo. Ella no dice ni especifica exactamente qué. Simplemente dice algunas enseñanzas de Pablo. So after about a year in this Bible study, we ended up leaving, and a friend invited me to help him out with a local Baptist church youth group. Entonces, después de un año salí de este grupo y fui a una iglesia local de un amigo que me invitó a ser parte del grupo de jóvenes de esta iglesia local. Y por cierto, dijo Iglesia Bautista, que se le olvidó aquí a este muchacho decir que la congregación a la que aparentemente lo invitan fue una iglesia bautista. Ahora, debo de poner un punto allí. Yo soy un bautista y en las iglesias bautistas, para los que no saben, hay diferentes grupos de bautistas. Están los bautistas reformados, estamos los bautistas como nosotros que somos fundamentales bíblicos. O sea, hay dos grupos como tal. Hay dos brazos, por decirlo así, aunque ya eso es para otra historia. Pero en sí, los bautistas reformados son un poquito más liberales, si lo vamos a poner de esa manera, más liberales y tienen unas enseñanzas diferentes. Nosotros como bautistas fundamentales independientes bíblicos somos bíblicos, creemos en nuestro Señor Jesucristo como nos lo muestran las Escrituras y no nos modernizamos en muchas cosas que muchas iglesias se están modernizando. O sea, son varias cosas. Hay varias cosas, como les digo, es para otra historia, pero realmente se lo vamos a poner de esa manera. Hay dos brazos en las iglesias bautistas. Están los que son más liberales y están a los del grupo donde yo pertenezco que son fundamentales e independientes. Entonces parece que no es importante, pero realmente sí es importante este punto. Pero bueno, eso es para otra historia. In that process, I was teaching Sunday school, and the very first article I ever wrote, and the very first topic I ever studied was the origins of Easter. Entonces, uno de los primeros temas que escribí o enseñé en este grupo bíblico de los domingos fue los orígenes del Easter. So, needless to say, explaining the origins of Easter to a Baptist congregation did not go over very well. Y sin explicar, por supuesto, y sin decir este tema para una iglesia bautista, no fue muy bien de aceptar. So we got chased out of that church pretty quick. Entonces de esa iglesia nos sacaron muy rápido. Entendemos. Punto rápido. Sí, Jim dice que lo sacaron porque el primer tema que aparentemente él desarrolla fue lo de la Pascua en la iglesia bautista. El muchacho aquí no introduce la palabra Easter, pero es la palabra Pascua. Es lo que nosotros conocemos como the Passover. Ahora, de nuevo, como les digo, es muy importante ver que hay dos grupos. Están las iglesias bautistas liberales y están las iglesias bautistas a las que yo me congrego.
debo de decirles que en la congregación donde yo me congrego no celebramos Easter. Al menos no el Easter como mucha gente tiene, eh, como la idea preconcebida del conejito y los huevitos, etcétera, etcétera. No se hace esto acá. Ahora, sí hay muchos diferentes grupos en muchas iglesias que han mezclado esta enseñanza del Easter o lo que viene siendo la Pascua, pero ya la mezclan con el conejito, con los huevitos, etcétera, etcétera. Eso en muchas iglesias lo hacen, y no solamente en algunas iglesias bautistas reformadas, aunque yo no he mirado ninguna iglesia bautista reformada que lo haga realmente, pero sí me he fijado que en otras iglesias sí lo hacen, o en otras denominaciones, pero al menos en las congregaciones, yo ya tengo ya 7, 8 años en las iglesias bautistas fundamentales independientes, y yo nunca he mirado que hagan esto aquí. Entonces, como les digo, es muy importante ver a qué congregación, a cuál de las dos líneas de bautistas es que iba Jim, y por lo que puedo ver, él iba a las iglesias bautistas reformadas, que son liberales y que tienen una mezcla de doctrinas que nosotros, los bautistas que somos fundamentales e independientes, nosotros no abrazamos y no tenemos. Entonces, es muy importante no poner a todos los grupos en la misma canasta, por supuesto. Pero sí, aparentemente por lo que puedo analizar, él habla de Easter. Yo no tengo ningún problema con que hablen de Easter y el origen pagano de esa celebración de Easter, pero debemos de recordar que la palabra Easter, que se traduce por ejemplo en español como Pascua, o lo que conocemos como the Passover, eh, lo que realmente fue, eso nosotros obviamente sí lo podemos ver de un punto de vista bíblico. Pero aquí de lo que están hablando y de que lo sacaron de la iglesia bautista, a lo que puedo ver, me parece que fue una iglesia bautista liberal, por decirlo así. Que no estamos de acuerdo en muchas cosas con ellos. Pero bueno, seguimos. But was a good thing because that's where we started our home Bible study in my house. Y ahí fue bueno porque ahí es donde comenzamos nuestro estudio bíblico, nuestra En casa. casa, en Ujú. casa. ¿Cómo recibió Cherry la noticia de que ahora ya no estaban bajo denominación, digámoslo, cristiana? Ahora iban a enseñar bajo una denominación de concepto hebraico. She's asking Sister Cheryl, how did coming from like assemblies of God and stuff like that, how did you accept not being under something like that now, and then now having to teach something new, especially at home? Aquí no está traduciendo bien el muchacho, porque en ningún momento la señora le dice a él que le pregunte eh, acerca de Asambleas de Dios. De hecho, Jim nunca menciona que él perteneció a las iglesias Asambleas de Dios, aunque las iglesias Asambleas de Dios y el pentecostalismo realmente tienen su mismo origen. Pero eso no dijo ella, eso no preguntó ella. Él lo que está preguntando aquí es acerca de que le pregunta a Jim de cómo era de salir prácticamente de lo que era el movimiento o ideas de Asambleas de Dios, a enseñar ahora aparentemente de un punto de vista hebraico. Pero realmente Jim, de hecho Jim nunca dice que perteneció a las iglesias Asambleas de Dios. Entonces es muy importante, como les digo, analizar lo que dice el que está traduciendo. Y me parece que está diciendo unas cosas que no son. Pero bueno, seguimos. I mean, I was intrigued by the Bible study and some of these concepts that I'd never heard before that were a little bit over my head, some nights a lot over my head. But I wanted to find answers too. I was passionate to find answers to the truth. I just was not the one that was good at finding them. And so he's getting ready to talk about the journey of how all that kind of came about. But for me, I wanted to know the truth. Entonces aparentemente lo que está diciendo su esposa es que cuando Jim empieza, prácticamente lo sacan de la iglesia bautista. Lógicamente lo sacaron, pero bueno, como les digo, es otro tema. Lo sacan de esta iglesia bautista, parece liberal o reformada, y empieza él su estudio bíblico en su casa, después de que lo corren de la iglesia bautista. Y después de esto, él empieza con sus estudios bíblicos, pero dice su esposa, su misma esposa reconoce
que ella estaba confundida porque Jim empieza a traer muchos términos, me imagino que hebraicos, términos que ella no entendía, que ella estaba confundida muchas veces. eh, y bueno, ella también reconoce esto, que ella estaba confundida al principio con muchos de estos términos. Pero bueno, vamos a seguir aquí escuchando. Yo estaba interesada en conocer la verdad. Estos estudios bíblicos para mí eran bien interesantes y uno de los temas que por supuesto yo quería saber era la verdad, aunque no tenía en sí todas las respuestas, no estaba tan profunda en todo este tema, pero el punto principal de todo era para mí era conocer la verdad de la verdad. Y por ejemplo, cuando llegó la verdad del árbol de Navidad para ella, para la familia de ella, ¿cómo fue esa verdad para toda la familia? So she's asking about like how did the whole, Christmas, Easter and all that stuff how did it come about in your house, especially with family and the people around, because of course we know that's a big thing. Yeah. Well, that didn't happen in the very beginning. It was a transitional process. Right. So for us, it was about a 3-year process where we went from the largest Christmas tree in the subdivision to a small Christmas tree to just a nativity set. Yo entendí. Sí, en verdad para nosotros fue un proceso de transición de 3 años donde teníamos el árbol más grande de toda la vecindad, después a un árbol bien pequeñito y después solo una escena de la natividad en nuestra casa. Excelente. Sí, más o menos. Entonces, similar. ahora en el proceso que vamos caminando, porque sé que son muchas cosas las que queremos tratar, ¿en qué momento nace pasión por la verdad? So in this whole process, of course, I think you're going there. How to go to the route of Passion for Truth Ministries? How did that come about after you left that church after teaching Easter? Después de la pausa. Yeah. So we started our own home Bible study, and in that process, there was only about 7 or 8 people that were there, and most of them were family and close friends. So, entonces ahí donde comenzamos nuestra iglesia en casa, después de salir de la iglesia bautista de enseñar la primera clase de Easter, y ahí comenzaron solo la familia y casi como 8 amigos alrededor. Tremendo. And one of the first topics that I felt God wanted me to study was the book of Romans. Y uno de los primeros libros que yo entendí que el Eterno quería que yo estudiara era el libro de Romanos. So one afternoon, I was sitting on our couch. We both had our laptops that we were doing things on, and I was in the book of Romans in chapter 3. Y estaba aquí en casa y estábamos estudiando y uno de los libros que el Eterno abrió y que me dijo que estudiara era Romanos capítulo 3. And I was stuck. I did not understand what Paul was saying. I was totally confused. So I leaned my head back and I closed my eyes and I began to meditate on the scriptures. Entonces estaba bien confundido porque no entendía muy bien qué era lo que Pablo estaba tratando de escribir en Romanos capítulo 3. Coloqué mi cabeza para atrás y comencé a meditar a ver qué era lo que Pablo quería decir en Romanos 3. So as I was praying and meditating, I saw this vision, but at the time I had no idea that it was a vision. I just thought I was daydreaming. Y otra vez vamos aquí con las visiones de Jim Staley. Otra vez, de nuevo, como en el principio, Jim dice, tuve una visión. Como les digo de nuevo, este movimiento de raíces hebreas realmente tiene un fundamento. Y el fundamento es visiones, Dios me habló, sueños, etc. Debemos de mantener algo en mente. Esto es lo mismo que se maneja en las iglesias, Asambleas de Dios, iglesias pentecostales, entre otros como el mormonismo. Ese fue el inicio de ellos, el inicio de las iglesias adventistas, el inicio del movimiento del Islam. Si ustedes se ponen a pensar, todos estos tienen algo en común. Y es que todo esto es basado en una nueva revelación, en algo nuevo que Dios trae, en algo nuevo que Dios me mostró, que Dios me dijo, que Dios me habló. Ya no está basado en lo que el Señor nos dejó escrito en las Escrituras, en lo que los apóstoles enseñaron, en lo que el Espíritu Santo ya nos dejó. No, ya no es suficiente. Ahora vienen nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevas profecías, nuevos sueños, etcétera, etcétera. El cristiano bíblico dice el Señor así dijo.
pero sin embargo todos estos grupos nacen de Dios me habló a mí y Dios me dijo a mí y Dios me mostró a mí. Realmente ese es el origen de estos grupos. Pero bueno, sigamos. Entonces en ese momento tuve una visión y en verdad no sabía que era una visión, yo solo pensaba que estaba teniendo un sueño durante el día. And what I saw this beautiful manicured grass, and I saw the footings of an ancient wall that was in this picture. Entonces lo que vi fue un pasto verde al frente mío y también parte de un muro antiguo que estaba al frente mío. Y sí, eso fue lo que dijo Jim realmente. Dice que cuando él tiene esta visión, lo que él mira es un pasto, un zacate, no sé cómo lo digan ustedes, pasto verde, y miró como la base de un muro, aparentemente que creo que como que estaba construido o que quedó no construido muy bien, etcétera, pero sí dice que mira el fundamento de una pared o estilo una pared. Pero otra vez de nuevo, como les digo, está basado en Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Y de hecho aquí el movimiento de Raíces Hebreas, aquí aparentemente el grupo de él todavía es pequeñito. Estos son sus inicios realmente y todo esto ocurrió cuando él estaba en su casa prácticamente. Pero comienza desde que aparentemente le habla, según él, Dios le habla audiblemente en la congregación donde él estaba. Y bueno, prosiguen aparentemente a través de los años las visiones y los sueños. Obviamente ya ha tenido una interacción por un año con este grupo hebraico que él habla brevemente. Pero bueno, seguimos. This wall was torn down and it was in rubbles, and the picture angle was from behind, the camera angle was from behind, and I was in the picture, and then Yeshua came into the picture, and we were walking down the edge of this wall. Entonces el ángulo de la cámara era como que nosotros estábamos detrás, yo estaba al frente en sí del muro y Yeshua apareció al lado mío y comenzamos a caminar al lado del muro. Otra vez de nuevo, como digo, otra vez Jim vuelve a mencionar y decir, bueno, yo miré al Señor, yo caminé con el Señor, estaban prácticamente viendo este muro o esta base de este muro que estaba prácticamente como derrumbado o destruido, como ustedes quieran llamarlo. Pero otra vez de nuevo, como les digo, vuelve a lo mismo. And Yeshua was telepathically, through his mind, explaining to me what happened to this building and why it was in ruins, as he began to explain that this is where the door was, this is where the window was, and so on and so forth, all the way around the foundation of this building. Entonces Yeshua en sí mentalmente me estaba explicando, aquí es donde estaba la puerta, aquí es donde estaba la ventana, en sí explicándome qué era lo que había en este lugar, pero explicándome la fundación de este edificio que había sido caído. Sí, en efecto, es lo que está diciendo Jim de nuevo. Él reafirma esto y dice que Jesucristo, el Señor, le estaba hablando de una manera telepática a él y le estaba mostrando dónde estaban, como dice este intérprete, las paredes, las ventanas, la puerta, etcétera, etcétera. Entonces es lo que está haciendo aquí Jim. Dice que Jesucristo le habló y le estaba enseñando algo aparentemente aquí, en esta visión. So let me back up for a minute because it's been a while since I told this story. In that particular vision, the vision stopped when Yeshua came into the picture because my wife elbowed me and in the middle of my vision. Entonces me acuerdo, porque no he contado esta historia hace mucho tiempo, pero la visión apagó o se fue cuando Yeshua apareció en la escena, cuando lo acabé de contar, porque mi esposa me pegó un codazo en ese entonces. And the reason why she elbowed Making me a weird noise. is because she started making some sort of weird noise. Es while porque I was- hice un sonido raro en ese entonces. So she said, "Stop humming." And I said, "I'm not humming. What are you talking about?" And she said, "Yes, you're humming. You're interrupting me. I'm trying to study over here." Y entonces ella dijo, tú estás haciendo un sonido, y no me estás dejando estudiar lo que quiero estudiar. Y él dijo, pero yo no estoy haciendo ningún sonido.
So we kind of laughed about it. I didn't think anything about it, but I went to bed that night and I had a dream, and the vision continued immediately where it left off. Entonces esa noche al descansar, el ir a dormir y tuve otro sueño y literalmente comenzó justo donde había terminado el otro sueño. And the vision took off, like I said earlier, with Yeshua walking me around and explaining what was happening and why this building was in ruins. Entonces Yeshua me comenzó a mostrar por qué este edificio que estábamos viendo estaba en ruina y él me comenzó a mostrar esto. When I woke up to my wife, who I never wake up to because we had little ones at the time, and she was always up earlier than I was. But she woke up, I woke up and she was waiting for me to wake up. Entonces en ese entonces ella esperó que yo despertara, que en sí era muy anormal debido a que teníamos tantos niños pequeños y no era normal que despertáramos en sí debido al cuidado de ellos, pero después ella esperó a que yo despertara. Y sí, bueno, aparentemente aquí Jim sigue explicando, aparentemente la primera parte de la visión que tuvo donde supuestamente el Señor Jesucristo se le aparece a él, estaba teniendo esta visión, supuestamente su esposa lo despierta porque estaba haciendo un poco como ruido extraño. Después de esto dice que cuando van a dormir prosigue el resto de la visión que él estaba teniendo y aparentemente él tiene esta visión o el desarrollo de esta visión donde aparentemente el Señor Jesucristo se le aparece y le muestra el resto de la visión. Esto fue durante la noche. Entonces ahorita vamos a seguir oyendo qué es lo que sigue diciendo. And the first thing that she told me was, Jim, what happened last night? And I said, what do you mean? And she said, I never sleep on my side, but I woke up and opened my eyes and there was a man standing over the top of you. Dice, yo usualmente cuando estoy durmiendo nunca duermo en mi lado, pero en la noche cuando yo desperté vi a un hombre que estaba al frente tuyo. Sí. Y aquí el intérprete comete un error porque él no dice al frente tuyo. O sea, él dice estaba encima de ti. Es una diferencia muy grande. Entonces, aparentemente, cuando se van a dormir esa noche, supuestamente su esposa se despierta y aparentemente cuando ella se despierta estaba un hombre encima de Jim mientras él dormía. Él está diciendo que estaba al frente de él. No sé si es traducción de error de él o no quiere decir exactamente que un hombre estaba encima de Jim, pero lo que Jim dijo fue que un hombre cuando él estaba durmiendo, su esposa despierta, le pregunta qué pasó anoche, porque un hombre estaba encima de ti. Ahora pónganse a pensar en esto por unos segundos. Se oye feo, se oye de hecho hasta espantoso decir un hombre o una entidad, como sea que le quieras llamar, una entidad mientras tú dormías estaba encima de ti. Pónganse a pensar por un segundo cómo se escucha eso. ¿Cómo te sentirías tú si dijeran una entidad está encima de ti mientras tú dormías? La verdad yo eso lo escucho muy extraño. De hecho soy un poquito aterrorizante, por decirlo así. Pero bueno, eso fue lo que realmente dijo Jim, que un hombre, su esposa le dijo a él que un hombre estaba encima de él, no enfrente de él como dice el traductor. Dos cosas muy diferentes, decir enfrente de ti o encima de ti, totalmente diferente. I was actually really scared, so I didn't wake him up because he gets a little cranky when you wake him up. So I was waiting for him to wake up so that I could kind of share with him what had happened to me. But for me, it was I was scared, and I didn't understand at the time what I had seen. Entonces aquí lo que está diciendo la esposa de Jim es que ella tenía miedo. Ella no sabía qué pensar de ello, de lo que ella miró, pero sí, definitivamente tenía miedo. Imagínense quién no tendría miedo.
realmente ¿quién no tendría miedo? Si tú miras, estás dormido, te despiertas y miras una entidad o a un hombre, pero una entidad encima de ti mientras tú estás dormido, ¿cómo te sentirías tú? I just know that I saw a tall man with really broad shoulders, like a silhouette. It was a silhouette. Y en sí, yo esperé que él despertara debido a que cuando uno lo despierta más temprano puede estar enojón. Entonces esperé a que él despertara, pero lo que vi fue a un hombre con hombros grandes y en sí como un silhouette de al frente que estaba ahí en el mismo cuarto con nosotros. Tremendo. Lo que la esposa está diciendo aquí, lo que el traductor aquí no especificó más claro fue de que ella obviamente está asustada y ella mira como una silueta o una figura de un hombre, por decirlo así. Aparentemente el hombre, aunque ella dice que era un hombre, pero dice que miró solamente una silueta, tenía hombres como bastante anchos, los hombros anchos, y mira esta silueta de este personaje o de este aparentemente hombre. Si era una silueta era porque probablemente estaba oscuro. De hecho todo el mundo, creo yo, casi duerme con la luz apagada. Pero imagínate ver un personaje, una figura encima de tu esposo, si eres mujer por supuesto, eh, encima de tu esposo, ves la pura silueta, ¿qué te viene en mente? O sea, es algo que te pone a pensar. And she told me that this man was hovering over the top of me and standing there. And that's when I began to connect the fact that the dream that I just woke up from was connected to the vision from the previous afternoon. Entonces ahí cuando yo desperté y ella me contó que había habido este hombre en el cuarto parado al frente, es cuando comencé a entender de que el sueño que había tenido la tarde anterior estaba conectado con el sueño que yo estaba teniendo en esta noche. Yeah. And so that I still didn't know what any of this meant, neither did she, until that afternoon was back on the same couch with the same laptop looking at the same chapter 3 in the book of Romans. En sí no podía entender qué era lo que estaba sucediendo con todo esto. No fue hasta el siguiente día, en el mismo lugar que estaba estudiando con mi computador, estudiando el libro de Romanos en el mismo capítulo. Yeah. As I read through chapter 3 of the book of Romans again, amazingly, I felt like I wrote it. I felt like I totally understood everything. And I don't know how I understood it, but everything made sense. Y de una forma u otra, no sé cómo esto sucedió, pero al leer Romanos capítulo 3, automáticamente pude entender todo lo que estaba escrito ahí y no sé cómo, pero fue algo que se reveló, que se hizo presencial. Lo que dijo Jim fue que aparentemente él empieza a conectar todos estos puntos, empieza a conectar todas estas pistas prácticamente del sueño, la visión, etcétera, etcétera. Y aparentemente después de esto, dice que cuando él estaba estudiando Romanos capítulo 3, que algo hizo como clic prácticamente en su mente y que dice que él empezó a entender el libro de Romanos, el capítulo 3, y que fue como si él lo hubiera escrito. Él lo dijo ahorita, el traductor no lo dijo, él dijo, it was as if I had wrote it, dijo él, como si yo lo hubiera escrito. Él lo logra entender prácticamente el significado del capítulo 3 de Romanos. Nada más que aquí obviamente el traductor no dijo esto, pero esto fue lo que dijo Jim. And I think what God was doing in that vision was he was just simply downloading to me the heart of Paul to help me understand where Paul was coming from a different angle. Cosa rara e interesante que Jim dice aquí, que Dios estaba usando esto aquí como para descargar el corazón o el pensamiento de Pablo prácticamente a su cabeza de él, o a su cerebro, o como le quieran llamar, a su disco duro. Entonces lo que está diciendo aquí Jim Staley es que Dios estaba descargando prácticamente el corazón o la mentalidad de Pablo, la mente de Pablo en él, y es cuando por fin él entiende lo que Pablo supuestamente quiso decir aquí. Ahora nada más pónganse a pensar ustedes qué extraño se escucha esto. Decir, Dios estaba descargando el corazón de Pablo
la mente de Pablo y lo descargó en mí y ahora pude entender esto. O sea, es algo totalmente extraño, totalmente raro, totalmente antibíblico. No solamente esto ya, sino ya se está diciendo Dios descargó el corazón de Pablo, la mentalidad de Pablo en mí, prácticamente. Número 2, dijo que un hombre prácticamente tuvo este hombre que estaba en su cuarto, que estaba prácticamente encima de él, una silueta de un hombre, como dice su esposa, que le causó miedo. Y aparte de esto, Dios me habló. Fue a una aparente mujer, aparentemente profetiza, para que le dijera y le determinara de dar la explicación de lo que Dios aparentemente le dijo a él. Se juntó con un grupo que manejaba los lenguajes semíticos por un año. O sea, no sé si ustedes ven eh, las pistas. Si ustedes ponen mucha atención, va siguiendo las pistas y nada de esto tiene sentido bíblico. Realmente todo lo que él está diciendo realmente es para preocupar y da miedo. Si es que hay mucha gente que lo está siguiendo a él. Él es el que comienza este movimiento de raíces hebreas. De hecho, la plática de aquí de los entrevistadores con Jim es ¿cómo fue que usted empezó el movimiento de raíces hebreas? Es prácticamente lo que están hablando aquí. Entonces, esto es lo que yo he venido diciendo en los videos que he estado subiendo. La información, la evidencia misma que él mismo está dando, eh, es para salir corriendo. La verdad es de mínimo salir corriendo de aquí. Tienen otro evangelio diferente, un evangelio extraño, revelaciones diferentes. No es el evangelio de los apóstoles, son cosas totalmente extrañas a lo que tenemos revelado por el Espíritu Santo en las páginas, en las escrituras. Entonces, cualquier creyente bíblico, aunque no sepas mucho, a larga distancia te das cuenta, esto es algo extraño, es algo extra bíblico, antibíblico. No entiendo cómo es que las personas están cayendo en este movimiento. Yo sé que muchos no hablan inglés, eso lo puedo entender. Pero, como les digo, lo que él está haciendo nada tiene que ver con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Todo esto que él está trayendo, eh, para ponerlo de una manera para ponerlo de una manera amable, es algo diabólico, por decirlo así, para ser franco. No es algo bíblico. Nada que ver con los apóstoles, nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nada que ver con las enseñanzas del Nuevo Testamento, que es realmente el fundamento donde nace la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, es interesante que todo esto en el mundo hispano se está abrazando. Y yo, de todo corazón, si ustedes están viendo estos videos de Jim Staley, de hecho este video tiene como un año de viejito, yo les recomiendo prudencia, les recomiendo cuidado, les recomiendo que vayan a una iglesia verdaderamente bíblica, que tenga enseñanzas de los apóstoles, que tengan enseñanzas que son claras en el Nuevo Testamento y que pregunten a sus pastores bíblicos. 100%. Yo pregunto aún al pastor donde yo me congrego, le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y de hecho tenerle cariño a tus pastores y tener verdaderamente una relación genuina con ellos es algo bíblico. De hecho es uno de los frutos del Espíritu, uno de los frutos que tenemos que tener como verdaderos hijos de Dios. Entonces sé que hay muchos que tienen una idea negativa de pastores, y no es mentira que sí ha habido hombres que se ponen el título de pastor y han abusado de algunos creyentes. No quitamos eso, pero eso no quiere decir que no hay pastores bíblicos. De hecho, hay pastores bíblicos, amigos y amigas, damas y caballeros, sí los hay. Eh, Tenemos que obviamente usar como regla de medir las enseñanzas de los apóstoles, las escrituras, y ver si estos hombres que son supuestamente pastores realmente y verdaderamente son eh, pastores bíblicos. Entonces podemos trabajar en conjunto con ellos en nuestras congregaciones locales. Pero bueno, vamos a seguir oyendo un poquito más este video porque ya vamos más de la hora y 20 que tenemos aquí analizando este video.
Voy a darle unos minutitos más, nada más, voy a cerrar el video. Realmente yo pienso que eso es estas palabras de Jim que hemos escuchado hasta ahorita son suficiente evidencia para ver el origen de Raíces Hebreas nuevamente, para ver diferentes evidencias y ver que este grupo en efecto nace de un hombre que se llama Jim Staley y que realmente tiene cosas extrañas que son antibíblicas como su base, como su inicio. Pero bueno, vamos a dar unos minutos más y vamos a concluir este video. Y bueno, vamos a seguir viendo aquí. ¿Qué dice? Y yo creo que lo que Yeshua, el Eterno, estaba tratando de hacer en esa noche es que me estaba descargando en sí casi el corazón de Pablo para poder entender de dónde Pablo estaba escribiendo y el contexto de dónde estaba él. Yeah. And so from that moment forward, it was like he gave me the glasses to be able to look from the Hebraic understanding, the original author's perspective of the scriptures. Era como que pude tener unas gafas que me pude colocar donde podía ver el contexto hebraico de donde las escrituras estaban escritas. Bueno, y aquí otra vez Jim dice, es como si Dios me hubiera dado unos lentes. Aquí el traductor no hizo la aclaración, pero está diciendo, es como si Dios me hubiera dado unos lentes donde pude ver las escrituras de una perspectiva hebraica. Ahora les recuerdo, Jim dice que estuvo un año con este grupo de personas que le enseñaron un año, ¿ok? No fue un día, no fueron dos, no fue un mes, no fueron 2 meses, fue un año completo que estuvo con esta gente que tenía ideas hebraicas. Recuerden que él se separa de ellos porque no coincidían en algunas cosas que ellos enseñaban. Se separa de este grupo y cuando se separa de este grupo, recuerden que ella llevaba ideas que le habían metido a la cabeza. Okay, entonces se separa de ese grupo, fue a la iglesia bautista, duró poquito tiempo en la iglesia bautista, lo corren de la iglesia bautista, empieza su estudio bíblico. Cuando empieza sus estudios bíblicos es cuando empieza a tener estas raras revelaciones, aparte que ya supuestamente Dios le habrá hablado, ya empieza a tener estas visiones, estas revelaciones, y ahora rara y extrañamente dice Dios como que descargó el corazón de la mente de Pablo en mí, y ahora puedo entender las escrituras de una perspectiva o de un punto de vista hebraico, tal y como los autores quisieron dar realmente a entender. Es lo que está diciendo él. Pero les recuerdo, damas y caballeros, señoras y señores, que él duró un año con un grupo que tenía mentalidad hebraica. Es solamente dos grupos realmente, solamente dos grupos que tienen esta idea. Son los judíos ortodoxos, que dudo que hayan sido ellos, y está el grupo de los judíos mesiánicos. Entonces solamente son estos grupos, entonces yo pienso que realmente fueron los judíos mesiánicos con los que él se juntó por un año. Después obviamente se separa de con ellos y ahora sale con su movimiento de raíces hebreas, que vendría siendo realmente una fragmentación de lo que vendría siendo el judaísmo mesiánico, por lo que yo puedo ver y lo que puedo escuchar de Jim mismo. Entonces yo pienso que con esto voy a cerrar realmente el video, damas y caballeros, señoras y señoras. Realmente otra vez volvemos a escuchar de la misma boca de Jim Staley, aunque debo de reconocer que el traductor sí hizo un buen trabajo. Si lo podría calificar, le daría como un 80%. Hizo un buen trabajo, habla bien inglés, pero dijo unas cosas que Jim no dijo y otras cosas no las dice como debe de decirlas. Donde Jim dice Dios, el muchacho, el traductor dice el Eterno. No dijo que aparentemente este hombre que mira a la esposa de Jim en la noche estaba prácticamente encima de Jim. Él no dijo eso tampoco. Otras partes donde Jim dice que él usaba la King James Version, el muchacho dice Reina Valera, entre otras cosas más que creo que no son tan importantes, pero realmente este muchacho sí no interpreta algunas cosas correctamente. Entonces otra vez, para terminar el video, recapitulando lo que estábamos hablando, el inicio de Raíces Hebreas, Jim dice, Dios me habló, Dios me dijo que me iba a llevar a una nueva dirección, que nadie me iba a aceptar. Después otra vez Dios le vuelve a hablar cuando él acaba el ayuno. Tuvo que ir con unas personas porque aparentemente Dios le habló pero no le dio todo, que eso es raro.
pero él dice que Dios le dice a él que vaya con 2 personas. Estas 2 personas le dicen a él, luego terminan de dar la revelación, aparentemente. Después de esto, él procede a juntarse con un grupo que tenían un idioma semítico, ideas semíticas, ideas hebraicas más bien, perdón. Y con ese grupo se quedó un año, termina saliéndose de con ellos, porque estaban no de acuerdo en algunos puntos. Va a la iglesia bautista brevemente, lo corren a la iglesia bautista. Él empieza su estudio bíblico, recibe estas supuestas revelaciones de nuevo otra vez, donde aparentemente Dios le pone a él el corazón de Pablo y la mente de Pablo, y vemos también esta aparente silueta extraña que estaba encima de él en la noche cuando él estaba dormido, su esposa estaba asustada, y días después empieza a ver las cosas de un punto de vista hebraico. Acuérdense que un tiempo antes ya había durado un año con este grupo hebraico, no se nos pudo olvidar eso. Por eso yo les digo, basado en la evidencia que Jim da y lo que él ha dicho en diferentes entrevistas ya, porque tiene una entrevista con Michael Rodd, tiene entrevista con otra señora que se me olvida su nombre ahorita, tengo los videos ahí en mi canal, y ahorita con los entrevistadores aquí de Radio Génesis TV que han entrevistado a Diego Higuita y Álvaro Martínez y a otros más. Aquí vemos de nuevo lo que Jim Staley viene diciendo desde el principio, que todo esto inicia con una aparente revelación de Dios, cuando Dios le habla a él y le dice, Jim, te voy a llevar en una dirección diferente donde nadie te va a aceptar. Entonces prácticamente el movimiento Raíces Hebreas tiene su nacimiento como testigos de Jehová, mormones, adventistas, el Islam, la luz del mundo, donde siempre sale la famosa idea de Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Entonces creo que eso no es nada nuevo, damas y caballeros, creo que eso es algo que siempre pasa con estos grupos. Cuando nosotros como creyentes, como cristianos bíblicos decimos, así está escrito, así dijo el Señor. No, Dios me reveló, Dios me habló. Eso ya no es así, damas y caballeros. Así es que, una vez más, les quiero dar las gracias. La verdad, gracias. Sé que esto es un poquito, es mucha información, pero gracias por ver este video de todo corazón. De verdad, espero que este video les sirva de algo. Espero que esto refuerce tu fe en las Escrituras, tu fe en el Jesucristo de la Biblia y en las enseñanzas que el Espíritu Santo nos dejó por mano de los apóstoles. Ese es mi deseo para ti. Y bueno, si el Señor quiere haremos otro video en el futuro. Probablemente ya no tanto de raíces hebreas. Creo que de raíces hebreas se ha hablado suficiente. Creo que la evidencia está allí. Espero que te sea de bendición. Espero que esto te ayude en algo si tienes dudas e inquietudes respecto a este tema. Pero bueno, sobre todo pregúntale a tu pastor bíblico. Pregúntale a él. Ve con él. El Señor puso pastores porque Él tiene para ellos una tarea especial. Y sobre todo, ve a las Escrituras. Ve a las Escrituras, ve en oración, pídele al Señor dirección y vea lo que tenemos, que vendrá siendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero recuerda que los mandamientos y las enseñanzas, las instrucciones para el creyente, para los que estamos en Jesucristo, está en el Nuevo Testamento. Así es que con esto los dejo. Gracias por ver este video. Que el Señor los bendiga donde quiera que ustedes estén. Y bueno, nos miraremos en el próximo video si el Señor así lo permite. Un saludo a la distancia. Hasta luego. Chao.